leer una porción de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas 17:1. Lucas 17:1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos venido a un lugar donde estamos seguros que tu presencia está manifestándose, Señor. Padre, oramos esta mañana por tu palabra, Señor. Padre, así como hemos disfrutado el tiempo de adoración, Señor, hemos sentido, Señor, tu abrazo, tu amor, tu paz. Así hoy te pedimos, Señor, que tu palabra nos bendiga también, Señor. Padre, que cada uno de nosotros pueda estar atento, receptivo, Señor, con hambre de recibir tu palabra, Padre, de tal manera, Señor, que ella cumpla el propósito en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, añade bendición a tu palabra, que mientras tu palabra, Señor, mientras hablamos, proclamamos tu palabra, mi Dios, abundante gracia, Señor, sea sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre cada familia aquí representada, Señor. De tal manera, Padre, que milagros, señales, prodigios, maravillas y portentos sucedan en medio de nosotros, Señor. Padre, que así como dice tu palabra, Señor, que tu palabra, mi Dios, viene respaldada por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse un momento. Esta mañana, hermanos, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, y el tema que el Señor me daba para que yo pudiera hablar con ustedes un momento es: Él te levanta. Dígale a la persona que tiene la par: esta mañana el Señor te levanta. Amén. El Evangelio de Lucas, donde estábamos leyendo hace un momento, dice que nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, luego de haber estado viendo un lugar donde Él había predicado, donde Él había hecho muchas cosas, pero también Él pasó un momento en el que se levantaron en contra del Señor. Muchos hombres empezaron a murmurar y comenzaron a perseguirlo porque lo querían matar. El Señor vino y dijo a sus discípulos: es necesario que sepan que en la vida habrán tropiezos. Dígale al hermano que tiene a la par: a veces en la vida habrán tropiezos, dígale. Y luego el Señor les dice: pero ay de aquel porque venga el tropiezo. La palabra tropiezo, hermanos, que se usa ahí en esa porción, es una palabra que viene del original escandalón, que significa escándalo. Y es que a veces, hermanos, en la vida cristiana suceden muchas cosas que quizás al parecer de los hombres es como un escándalo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que en la vida iban a venir tropiezos, hablaba acerca de caídas, le hablaba acerca de trampas. Él les hablaba acerca de momentos difíciles donde quizás en el caminar en Cristo iban a tratar de sacudir nuestra vida, iban a tratar de apartarnos. Pero Él les decía algo interesante, y es que Él no se centraba en el tropiezo, sino que Él decía: mas ay de aquel porque viene el tropiezo. Y quizás, hermano, es lo que nosotros a veces nos enfocamos mal, porque a veces vemos alguna situación, nos pasa algo, viene algo a nuestra vida, y a veces empezamos a ver el por qué. Pero realmente la Biblia, hermano, nos habla de cosas bastante interesantes, y es que independientemente por qué venga un tropiezo, nosotros tenemos que procurar guardarnos. Nosotros tenemos, hermanos, que continuamente buscar la manera en no tropezar en esta vida, porque dice ahí que es inevitable que vengan, siempre pasarán. Pero nosotros, como un pueblo de Dios avisado, entendido en los tiempos, tenemos que estar siempre preparados para que el tropiezo no llegue a nuestra vida. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender esta mañana. Y es que muchas veces, hermano, no estamos apercibidos. A veces no estamos con los ojos bien abiertos tratando de evitar las cosas, y hasta después, cuando ya pasaron las situaciones, nos lamentamos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar siempre velando.
Usted ha leído esa porción donde dice la palabra de que tenemos que estar siempre velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, atentos, expectantes, vigilantes por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. En el libro de Éxodo 34:12, el Señor le dijo a Moisés y el pueblo le dijo: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Fíjense qué interesante, y es que el pueblo de Israel, el Señor le dijo: ahí en la tierra donde vas a entrar, ahí donde te he dicho que te voy a llevar, ten cuidado de no hacer alianza con aquellos que te pueden llevar a tropezar. Y es que ahí me habló algo bien interesante el Señor, y es que el tropiezo, hermano, ya lo vamos a ver, muchas veces el tropiezo no viene por algo en nosotros, sino que viene por cosas externas a nuestra vida, por no saber caminar en este camino del evangelio. A veces el tropiezo llega no porque Dios quiere que llegue un tropiezo. Eso es lo que yo le quiero enseñar esta mañana. Aunque nuestro Señor dijo: es inevitable que vengan los tropiezos, pero la Biblia me enseña que dice el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. Eso me enseña, hermanos, que en la voluntad de Dios, que en los planes de Dios no está que tropecemos, no está que nos caigamos, no está que vayamos una y otra vez equivocándonos, lamentándonos y en fracaso. En los planes de Dios está levantarnos siempre, cuidarnos, llevarnos de victoria en victoria. El problema es que a veces hacemos alianzas, hacemos unión o hacemos una sociedad con muchas cosas que nos llevan a los tropiezos. Y de eso es lo que yo le quiero hablar esta mañana. Realmente, viendo el mensaje de nuestro apóstol en la mañana, cuando comencé a escuchar, yo decía: Señor, de verdad que tú eres bueno, porque tú das los temas, das los versículos, tú das la guianza, porque tiene mucho que ver con lo que él predicaba en la mañana. Y yo quiero hablarle esta mañana, hermano, de aquellas cosas que nos llevan o llevan a las personas a tropezar en la vida, de aquellas cosas que hacen que el cristiano tenga caídas. Y yo quiero hablar acerca de eso porque el Señor me decía algo, y es que esta mañana Él va a levantar, así como lo decía por la mañana, Él va a levantar a aquellos que por diferentes circunstancias se habían caído, que por diferentes circunstancias se habían detenido, que por diferentes circunstancias no habían continuado, que esta mañana el Señor los va a levantar. Fíjense, hermano, que en el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo les hizo una pregunta y les dijo: vosotros corríais bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Mire qué interesante esto, porque el hecho de que yo esté caminando bien no significa que no tengo que tener cuidado de las cosas. Porque el apóstol Pablo, hablando en toda la epístola, hablaba acerca de una iglesia que había comenzado bien, había comenzado con fe, escuchando la palabra de Dios, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pero habían comenzado a escuchar cosas que los habían llevado a confundirse y ahora querían alcanzar la gracia por medio de obras. Ya no era por la fe que el apóstol Pablo les había enseñado, que era por fe recibir la gracia, que era por fe recibir la esperanza de salvación, que era por fe recibir la resurrección más adelante. Ellos habían comenzado a ver que por las obras ellos iban a alcanzar la gracia. Por eso Él les dice: ¿quién los estorbó? Si ustedes corríais bien, es decir, ustedes comenzaron bien, Gálatas. ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Qué cosa los estorbó? En el mismo contexto Él comienza a decirles: ¿qué los ha perturbado? ¿Qué los ha hechizado? ¿Qué los ha confundido? Para que cuando estaban caminando bien, ustedes se apartaran de ese camino. Y hay diferentes cosas, hermanos, que tratarán de estorbar, tratarán de llevar a una caída al Hijo de Dios. Pero esta mañana el Señor nos ha traído una palabra a tiempo para que estemos atentos, vigilantes, siempre expectantes, siempre ver más allá de lo que normalmente vemos para evitar cualquier tipo de cosas.
Son algunas cosas que quiero mencionarle. Primero, acompáñeme a 2 de Pedro 3:17. Segunda de Pedro, si me ayudan por ahí, porque después se los quiero leer en otra versión. Segunda de Pedro 3:17. Miren lo que dice ahí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Mire cómo lo dice la Nueva Versión al Día del 2008. Dice: así que ustedes, amados hermanos, puesto que ya están apercibidos, manténganse alerta, no sea que se dejen confundir y desviar por esos perversos individuos y pierdan su firmeza y caigan. Mire, lo primero que le quiero hablar esta mañana es lo peligroso que es de escuchar voces extrañas. Porque ahí, hermanos, el apóstol Pedro les está diciendo: tengan cuidado de a quienes escuchan, porque por lo que escuchan, eso les puede llevar a quitar lo que ya tienen asegurado. Y es que cuando usted o yo prestamos oídos a cosas que aparentemente son verdad, es peligroso. Porque yo quiero decirle algo esta mañana: cuando usted escucha palabra, cuando usted escucha una palabra, usted no solamente escucha, de hecho, palabra, usted está escuchando un espíritu que es el que está morando en la persona que está hablando, y el espíritu de esa persona se está impartiendo en lo que lo están escuchando. Por eso es, hermano, que usted no puede escuchar cualquier cosa o a cualquier persona. Usted no puede vivir así. Usted no puede pensar y mire, es bien complicado esto, pero aún la Biblia lo dice. Cuando el apóstol Pablo dice que el enemigo se viste como ángel de luz, eso quiere decir que usted y yo tenemos continuamente, como dice su palabra, probar los espíritus, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero es necesario estar atentos. El apóstol Pedro le decía: ¿qué pasa? Manténganse alerta, no se dejen confundir. Eso le había pasado a la iglesia de los Gálatas. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía. ¿Qué pasó? ¿A quién escucharon? ¿Qué palabras escucharon? Por eso es que él decía: si algún otro viene a predicarles un evangelio distinto, sea anatema. Y él dice algo interesante. Dice: no es que haya otro evangelio, sino que aquellos que trastornan y meten mentira en medio de la verdad. Y es que eso es lo complicado, hermano, porque a veces se meten cosas en medio de la verdad, se meten herejías, se meten errores, se meten cosas que no son, se hace como una mezcla. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que, hermanos, siempre ver qué es lo que estamos escuchando. No podemos escuchar voces que tratan de llevarnos a la duda, porque en esta porción del segundo libro de Pedro, lo que él estaba hablando era porque en el contexto, hermano, habían hombres que estaban hablando acerca que era una mentira que el Señor iba a regresar por su iglesia. Habían hombres que se habían acercado a los creyentes a decirle que desde hace mucho tiempo ellos escuchaban lo mismo. Yo no sé si usted se ha topado con personas que dicen eso, pero yo sí me he topado con personas que dicen: ¿hace cuánto yo vengo escuchando que el Señor viene por la iglesia? ¿Cuándo va a pasar eso? Hay muchos que dicen eso. Mire, desde el tiempo bíblico se ve, hermano, que habían hombres que se habían levantado a decirles a los creyentes: si el Señor no va a venir, mira, su promesa ha retardado, mira, no es cierto. Querían desviarlos, querían llegar a un momento a su corazón para que ellos dudaran, para hacerlos tropezar. Voy rápido por el tiempo. El número 2, mire Mateo 11 del 1 al 6. Aquí hay algo tremendo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y oiga lo que dijo el Señor: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando yo leí esa porción, yo dije: qué tremendo, ¿cómo uno puede tropezar en el Señor?, dije yo. Pero el Espíritu Santo me recordó algo que dice en la Biblia, se lo quiero leer rapidito. En primera de Pedro 2 del 7 al 8 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí hay algo tremendo, hermanos, porque vemos el ejemplo de Juan el Bautista, el que la Biblia dice que Dios lo había enviado a preparar el camino para el Señor. El hombre que dice la palabra que fue destinado desde antes de nacer para predicar el arrepentimiento, para hacer volver, dice la palabra, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Era un hombre de poder, hermano, era un hombre de señales, que aún la misma Biblia dice que Juan el Bautista era una antorcha encendida y que muchos trataban de cobijarse de ese fuego, hablando del Espíritu Santo. Pero qué tremendo es cuando dice el Señor que aquellos que, donde dice aquí, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Y es que la segunda cosa de la que le quiero hablar es cuando la fe mengua, cuando la confianza se acaba, cuando la esperanza desfallece, cuando estamos en un momento de dificultad, cuando estamos en un desierto, cuando estamos en una prueba. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista dudó, hermano. Juan el Bautista, al ver la condición en la que estaba en la cárcel, ¿sabe qué dijo él? Bueno, yo había preparado el camino de aquel que yo creía que era, pero le voy a mandar a preguntar si de verdad es él o espero a otro. Qué tremendo, hermano. Aquel hombre que dice que era una antorcha encendida llegó a dudar y le dijo: vayan a preguntarle si es él o no es él. ¿Sabe por qué? Porque él se fijó en el momento, en la condición, en el proceso, en el desierto, en cómo estaba en ese momento. Eso quiere decir que su fe se fue a pique, su confianza se fue a pique, su esperanza se fue a pique. ¿Por qué? Porque él vio la condición en la que estaba. Por eso es que el Señor comenzó a hablar eso a los discípulos y le dijo: bienaventurado es el que no encuentra tropiezo en mí. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Cuando algunas veces estamos pasando un momento difícil y pensamos: ¿y de verdad habrá sido Dios el que me habló? ¿Y será que la voz que escuché de verdad es Dios? ¿Será que de verdad Dios existe? Es tremendo cuando llegan esas preguntas. ¿Sabe qué significa eso? Que se está cumpliendo lo que dice ahí, que Él está haciendo un tropiezo, pero no porque Él sea malo, sino porque nosotros comenzamos a dudar de la verdad que ya escuchamos. Por eso es que aquí en primera de Pedro 2, 7, 8 habla también el apóstol Pedro acerca de eso. Habla de esa piedra que los edificadores rechazaron. Habla de esa piedra que dice que es la piedra angular para la construcción del templo, que digámoslo de esta manera, que es la iglesia, nosotros. Pero qué tremendo es cuando la falta o cuando estamos atravesando los procesos, llegamos a dudar del Señor. Qué tremendo es, hermano, cuando dice aquí la palabra que la piedra principal, que hablando de nuestro Señor Jesucristo, llega a ser tropezadero para muchos. ¿Pero por qué? Porque esos muchos llegaron a dudar lo que una vez creyeron. Por eso es que usted y yo tenemos que estar siempre vigilantes en cuanto estamos atravesando un momento difícil en nuestra vida. Cuidar de no dudar, hermano. No poner en tela de juicio lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Cuando estamos atravesando momentos difíciles y comenzamos a tener ese sentimiento o esos pensamientos de comenzar a dudar, hermano, reprendamos eso en el nombre de Jesús. Porque lo que el enemigo quiere es hacernos caer, es que tropecemos y que no sigamos creyendo en el Señor. Fíjese, hermano, que cuando
se escribió esta porción cuando dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo habla de ciertas cosas. Por ejemplo, una es ser sacado del curso del camino correcto, llegar a ser ineficiente, llegar a ser una persona que falla continuamente. Habla de quedar varado, perderse y acabar perdido. Es que qué tremendo es, hermano, cuando nosotros no le damos la importancia a los momentos que vivimos y comenzamos a hablar y a murmurar. Lo tenemos el ejemplo claro del pueblo de Israel en el desierto. Una generación completa se perdió porque no pudieron entender que el desierto era para limpiarlos, que el desierto era para cambiarles la mente, que el desierto no era para destruirlos, que la prueba no era para destruirlos, era para transicionarlos. Pero ellos no entendieron. A veces nosotros no entendemos también. Cuando hay un desierto, hermano, el Señor nunca, mire, es lo que ministramos en la alabanza. Si el Señor es tan bueno que fue y nos rescató, nos sacó, nos ha puesto una vestidura nueva, nos ha dado a su Hijo, dice que con su Hijo nos ha dado todas las cosas, hermano. ¿Y usted cree que Dios, después de haber pagado un precio que no podemos calcular el precio, usted cree que nos va a ir a meter a un desierto para dejarnos ahí que muramos y no nos va a sacar? No, hermanos, y mire, la Biblia nos enseña que Él es bueno y que la voluntad de Él siempre es buena y que los planes de Él siempre son buenos. Por eso dice la Biblia: dile al justo que le irá bien. Es que esos son los planes de Dios. Lo que pasa que a veces, hermanos, ¿sabe qué nos hace dudar y qué nos hace menguar en nuestra esperanza? La lejanía del Señor. No estamos cerca de Él, no tenemos una relación de verdad espiritual con Él. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos: apartados de mí, nada podéis hacer. Alejados de Él, hermano, lógicamente vamos a ver y vamos a sentir que el desierto es para consumirnos. Pero si estamos cerca de Él, Él mismo nos mostrará y nos dirá que no es así. Punto número 3. Acompáñeme por favor a Gálatas 5 del 7 al 10. Es lo que le leí al principio, pero un poco más extenso. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Un poquito más adelante dice en el 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo quiero hablarles rapidito, hermanos, de 3 cosas que habla la Biblia, y es acerca de la levadura. La levadura, si nosotros lo vemos en el ámbito natural, es algo que se le pone al pan o a la harina, o cuando se hace un producto de trigo o de cualquier otra harina, para que crezca, para que se expanda, para que tenga una forma diferente. Pero estudiando un poco eso, yo pude entender, hermanos, que la levadura es una fermentación, que la levadura es algo que viene de una familia de los hongos, y que el propósito de él es fermentar donde es puesto para que provoque un cambio donde se pone. Eso quiere decir, hermano, que la levadura siempre va a provocar cambios donde es puesta. Y yo quiero hablarle rápido de 3 tipos de levaduras que me hablan las Escrituras. Primero, busquemos Mateo 16 del 5 al 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando la Biblia habla de doctrina, hermano, la doctrina es un conjunto de principios, un conjunto de enseñanzas, un conjunto de ideas que el propósito es crear en una persona un estilo de vida. Por eso es que nosotros, qué importante es que comprendamos y atesoremos a nuestra vida la doctrina de la iglesia. Porque cuando se habla de doctrina de la iglesia, nos habla de la manera en que debemos de comportarnos, en la manera en que debemos de pensar, en la manera en que debemos de vivir, en la forma en que el Señor quiere que como iglesia nosotros transcurramos nuestra vida en esta tierra mientras somos llevados. Pero vemos acá, hermano, que el Señor les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Es decir, hablando, hermano, de las enseñanzas que este grupo de personas daban. Lucas 12:1, no lo busque, habla y dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quiero hablarle primero, hermanos, acerca de la primera levadura que habla ahí, como viendo la levadura como una de las cosas que tratan de poner tropiezo en la vida de las personas. Dice la Biblia, hermano, que los fariseos, la Biblia los llama maestros religiosos. Continuamente en el evangelio, en los evangelios, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo exhortaba a este grupo de hombres, a los que la misma Biblia llama maestros de la ley. Y es que, hermano, hay algo tremendo que podemos aprender de este grupo de personas. Y es que algo que yo entendí una vez, hermano, es que qué peligroso es una persona tenga un comportamiento o un corazón o una enseñanza como los fariseos eran. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo entender, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo en diferentes sinagogas hizo diferentes tipos de milagros, de prodigios, dice que estos hombres se enojaban al ver el poder sobrenatural de Dios. Qué tremendo es comprender, hermano, que estos hombres, aunque hablaban de Dios, aunque cumplían ritos, aunque cumplían normas, aunque tenían apariencia de piedad, hermano, pero en el corazón de ellos no había el genuino amor que Dios o que Jesucristo mostraba a la gente. Por eso es que cuando nuestro Señor hacía milagros, ellos se enojaban. Ellos decían: ¿y tú quién eres? ¿Por qué te comparas a Dios? Porque hace milagros aquí en el día de reposo. Ellos, hermano, hablaban de Dios, hablaban de la ley. Ellos eran maestros de la ley, es decir, enseñaban, hermano, pero enseñaban la ley, pero no practicaban lo que enseñaban. Por eso nuestro Señor Jesucristo muchas veces le decía a las personas: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban de piedad, pero practicaban la impiedad. Porque ellos hablaban del amor, pero ellos odiaban a las personas porque no dejaban que se les revelara el Señor, su carácter, lo sobrenatural de Él. Cuando aquí la Biblia habla de hipocresía, ¿qué es la hipocresía? Esa palabra es hypocrites. Y eso básicamente, hermano, me habla de un actor, de alguien que usa una máscara. Qué tremendo es que nuestro propio Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: tengan cuidado, tengan mucho cuidado de que ese tipo de enseñanza o que esa levadura no llegue a sus corazones. Cuídense. ¿De qué les decía? Cuídense de que hoy que tienen la verdad, hoy que me tienen a mí, hoy que han escuchado mis enseñanzas, cuídense de no caminar de una manera que no es la correcta. Porque lastimosamente, hermano, la corriente del mundo, el mundo siempre tratará de llevar a las personas y más a los cristianos a hablar la verdad, pero no a vivir esa verdad. Por eso es que les decía: cuídense de la levadura de los fariseos. Yo puedo encontrar, hermanos, algunas cosas en este tipo de doctrina o este tipo de enseñanza que el Señor les decía que se cuidaran. Y es que cuando se habla también de la hipocresía, hermano, me habla de una falsa piedad, me habla de tener una voluntad dividida, porque aquí en la definición original habla acerca de una máscara y de ponerse una máscara en el momento que la necesito y quitármela en el momento que no la necesito.
Por eso es que qué tremendo es, hermano, que nosotros como iglesia no le demos el valor a lo que es siempre caminar en la verdad, siempre ser transparentes, siempre ser de las personas que pueden los demás confiar en nosotros. ¿Sabe que este tipo de personas lo que hacían era poner cargas en otros que ellos no estaban dispuestos a llevar? Enseñaban la ley, pero ellos no la cumplían. Tenían mandamientos y tradiciones de hombre, pero no le daban ese lugar que Dios le correspondía. Nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas, porque estudiando eso de la levadura, yo pude entender algo y encontré una palabra que dice que el origen de la levadura es la corrupción. Quiere decir que cuando, hablando en el mundo natural, cuando se le pone levadura a una harina, lo está corrompiendo y por eso tiene un cambio. Y es de la misma manera nosotros, hermano. Tenemos que tener tanto cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas tratan o buscan llevar tropiezo a nuestra vida. Tratan de llevar que nosotros no caminemos bien delante del Señor. El otro tipo de levadura que menciona esta porción de Mateo es la levadura de los saduceos. No sé si usted se recuerda, hermano, que hay una porción en la Biblia donde dice que los fariseos y los saduceos pedían señal al Señor. Ellos le decían: danos una señal, queremos señales. Y el Señor decía: esta generación malvada y perversa solo busca señales. Y yo puedo entender, hermanos, por medio de esta porción, es que esta levadura de los saduceos o esta doctrina de los saduceos lo que busca es siempre ver primero para después creer. Lo que busca es caminar, pero no con esa confianza completa que Dios pide que yo tenga para con su vida o para con su ser, sino que yo necesito ver primero y después poder creer. Es lo que por eso le dijo a sus discípulos: bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque el estar esperando ver una señal para creer, hermano, eso es peligroso, porque la Biblia dice que nosotros somos justos por medio de la fe. Pero si usted se ve o yo me veo y vemos lo que escuchamos en el primer tiempo, si vemos nuestra debilidad, si vemos, hermano, que no somos capaces, si vemos nuestras faltas, hermano, no vamos a poder vernos con fe. No nos vamos a poder ver como Dios nos ve a nosotros, justos por medio de la fe, creer que Él nos ha justificado a nosotros. Es peligroso, porque ¿sabe por qué? Porque yo puedo entender, hermano, que una de las cosas que el enemigo ocupa para tener a la iglesia detenida es el señalamiento. Hacer sentir a la iglesia que no es capaz, que no es digna, sentir que la iglesia se sienta rechazada. Por eso es que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento de un sumo sacerdote llamado Josué, que dice que estaba ahí con las vestiduras sucias, pero dice que el ángel de Jehová se paró ahí y que al otro lado de ese sumo sacerdote estaba el enemigo acusándole. Pero la Biblia nos enseña que dice que el Señor dijo: cámbienle las vestiduras, pónganle vestiduras diferentes. Y el enemigo dice que estaba a su mano derecha acusándole. Es lo que el enemigo hace: acusar a la iglesia, hacerle sentir que no es digna. Pero en el Señor, hermano, nosotros no podemos esperar ver una señal o esperar sentir algo para creer que Él está con nosotros. Por eso es que la Biblia dice: dar gracias en todo tiempo, porque un corazón agradecido muestra la confianza que tenemos para con el Señor. Y rápidamente, la tercer levadura o la tercera doctrina de la que habla aquí, Marcos 8, 15, 16 dice: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Qué tremendo, hermano, que los discípulos siempre poniendo las cosas en el mundo terrenal, pensando en el pan, si tenían o no tenían. Pero el Señor les hablaba de cosas más profundas. El Señor les hablaba de cosas que más que el pan eran algo para preservar su vida delante del Señor, preservar esa existencia delante de la presencia del Señor.
La levadura de Herodes, hermano, yo quiero recordarle algo, y es que Herodes del que habla ahí es Herodes Antipas. Era ese hombre que hemos leído, hemos escuchado, que tenía la mujer de su hermano. Herodes Antipas era aquel rey o aquel hombre que Juan el Bautista confrontó y le habló acerca del pecado en que estaba viviendo, y por esa razón es que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces el Señor le dijo: tengan cuidado con la levadura de Herodes. Y esto, hermano, tiene que ver mucho con lo que habla Primera de Corintios cuando habla del espíritu del mundo. Y es que Herodes, hermano, lo que representa ahí es aquel pensamiento que lo que busca es hacernos ver que las cosas que el mundo ofrece de verdad no son tan malas, que las cosas que el mundo nos enseña y nos pone delante de nosotros de verdad no son tan pecaminosas. Porque este hombre, hermano, vivía de una manera desordenada y en libertinaje. Imagínense, hermano, que este hombre tenía a la mujer de su hermano y que entregó a Juan el Bautista por los deseos de la hija de esta mujer. Entonces quiere decir que ese era un hombre que estaba descarriado totalmente. Por eso es que le decía el Señor a los discípulos: cuídense de la levadura de Herodes, es decir, cuídense de ver el mundo o de coquetear con el mundo. Tienen que ser ustedes de verdad, o están conmigo o no están conmigo. Pero Herodes, hermano, era un hombre que le gustaba escuchar acerca de cosas de religión, acerca de cosas de la ley, pero al mismo tiempo le encantaba el pecado, vivir desordenadamente. Por eso es que le decía el Señor a sus discípulos: tengan cuidado de que esa levadura no los contamine. ¿Por qué? Porque al vivir, hermano, coqueteando con el mundo, dígame, ¿cómo vamos a mantenernos firmes en el caminar? Porque el mundo lo que busca, hermano, es llevar a tropezar a la iglesia. Aún dice la Biblia en Santiago, si no me equivoco, que la vanagloria de la vida, que los deseos de los ojos, que los deseos de la carne vienen del mundo, no vienen de Dios. Entonces el mundo va a tratar de apartar a la iglesia de caminar bien, y aún va a tratar de ponerles tropiezo. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos. A veces, hermano, diferentes cosas nos atrapan y nos hacen caer, pero bueno es el Señor, porque Él en su misericordia siempre nos quiere levantar. ¿Sabe otra cosa de lo que habla de la levadura de Herodes, hermano? Es acerca del sincretismo religioso. Y es que leyendo un poquito la historia acerca de este hombre, él era un hombre que lo que le gustaba era practicar todas aquellas ordenanzas o todas aquellas fiestas, digámoslo así, que diferentes religiones o diferentes maneras de pensar habían en esa época. Entonces este hombre el día lunes hacía una fiesta a algo, el martes practicaba otra cosa, el miércoles hacía otra. Entonces había un sincretismo. El sincretismo religioso, hermano, habla de unir un montón de creencias y hacerlo uno solo y creer que eso es lo correcto. Ese es el sincretismo, venir y decir, bueno, la Biblia dice esto, esta tal disciplina hindú dice lo otro, el yoga dice lo otro, esta religión dice lo otro. Entonces yo lo uno y yo voy a practicarlo todo, y yo voy a vivir de tal manera que todo eso es bueno, y me enseña que yo debo de buscar todo eso para sentirme bien. No, hermano, el sincretismo no puede estar en la vida de la iglesia. Tenemos que ser leales a la palabra, que es la verdad. Únicamente la palabra de Dios, únicamente lo que Él ha dejado en sus escrituras. No tomar esto, lo otro porque me siento bien y vivir así. No, eso es un tropiezo, hermano. Eso es un tropiezo para la vida del cristiano. Nosotros no podemos, hermanos, vivir de esa manera. Nosotros tenemos que caminar en este tiempo aún con mayor seguridad de que estamos tomados de la mano del Señor, pero rechazando todas esas cosas que no vienen del Señor, que lo único que buscan es estorbar. Mire lo que dice Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es que mire, hermano, ¿sabe qué puedo entender yo? Que la corriente de este mundo va a tratar, así como el Señor llevó al pueblo de Israel para cambiar su mentalidad,
el mundo va a tratar de cambiar nuestra mentalidad. Esa doctrina, esa verdad, esos principios de vida que la Biblia nos muestra, y es eso que nosotros recibimos cada vez que nos sentamos a recibir una enseñanza, una predicación. Eso es una doctrina que va llegando a nuestro corazón, como dice la Biblia, va quedando como un clavo hincado que provoca cambios, va comenzando a hacer cosas diferentes en nuestra vida. El mundo trata de hacer lo mismo, sacarnos la verdad y querer meter la mentira. Por eso el apóstol decía, mire, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí hay una palabra clave. No engañan a cualquiera, hermano, sino a los que tienen corazones ingenuos, es decir, a aquellos que a todo le dicen amén. Por eso es, hermano, que qué importante es ese crecimiento espiritual. ¿Y sabe cómo vamos a dejar de ser niños o bebés espirituales? Con la doctrina, con la enseñanza bíblica, porque eso es lo que va a fundamentar nuestros principios de vida en Cristo Jesús. Rapidito, el cuarto punto que algunas veces llevan a los tropiezos a las personas es cuando hacemos las cosas según nuestra voluntad o a nuestra manera. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo es, hermano, lo que dice esa porción. Porque las caídas, hermano, alguien puede decir: no, pero yo me caí o yo tropecé. Pero, hermano, ahí me habla de algo bien tremendo, porque me dice: de la gracia habéis caído. Y si usted, hermano, puede comprender, es que es su gracia la que nos ha sostenido hasta aquí. Es Él, hermano, no es nuestra fuerza, sino que es su gracia la que nos sostiene día a día. Y qué tremendo es saber, hermano, que si nos separamos del Señor, caemos de esa gracia. A veces decimos: no, es que yo me he alejado un poco del Señor. Pero eso no es solamente me alejé y dejé de ir a la iglesia un momento. No, me habla, hermano, de caer de la gracia. Si dice que es la gracia, hermano, la que nos permite caminar diariamente, es su gracia, es su fidelidad, es su amor. Hermano, la gracia es algo inmerecido que Él nos lo da. Es la gracia la que le permitió, hermano, a Mefiboset salir de aquel lugar de lodo y sentarlo en una mesa con príncipes. Fue la gracia, fue el regalo de Dios. Fue la gracia, hermano, la que escogió a Abraham de entre medio de un montón de personas que practicaban la idolatría, y lo llevó a creer en el único y verdadero Dios. Fue la gracia, no porque fuera mejor que sus hermanos, porque dice la Biblia que su padre murió siendo un idólatra, su hermano murió siendo un idólatra, pero él fue sacado de ese lugar y fue llevado a un lugar donde se le mostró quién era el único y verdadero Dios. Fue la gracia, hermano. Fue la gracia, hermano, la que permitió que Esther, siendo alguien que no merecía, fue tomada como reina. Fue su gracia, no fue su capacidad. No es porque eran los mejores. Igual nosotros, hermano, no es porque éramos los mejores, no es porque éramos los más capacitados o los mejores entrenados o los más estudiados. No, es su gracia, hermano. Es que por su gracia caminamos diariamente, por su gracia respiramos. Y qué tremendo es, hermano, no entender que cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas, hermano, eso nos puede llevar a apartarnos y desligarnos del Señor y caer de la gracia. Yo creo que como iglesia, hermano, lo que más deberíamos de procurar es estar cerca del Señor, asiados, como dice el apóstol Pablo, a lo que fue llamado. Dice: estoy asiado a lo que fui llamado, hablando de la salvación. En el Salmo 91, lo que yo les decía al principio, hermano, que en la voluntad de Dios no es que caigamos, que en la voluntad de Dios, hermano,
no es que tropecemos. Él no se goza en eso. Al contrario, dice la Biblia en el Salmo 91 que Él envía a sus ángeles continuamente para que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Sabe que yo le quiero contar algo rápidamente que nos pasó hoy por la mañana? Yo estaba abajo en mi casa estudiando un poquito de la palabra, y arriba estaba mi esposa, estaba bien temprano. Entonces ustedes saben que tenemos una bebé, entonces nos está costando un poquito que duerme en la cuna, ¿verdad? Entonces se queda en la cama a veces con nosotros. Y sabe que yo estaba estudiando, hermano, y algo me inquietó a subir. Hubo algo que me dijo subí. Y sabe que cuando yo subí, hermano, la niña estaba agarrada de la cuna en la orilla de la cama parada. Y yo dije, ¿qué estás haciendo ahí? Y ella se me quedó viendo así, y ella se acababa de despertar porque su mirada así toda dormitada. Y el Señor me dijo, y el Señor me habló y me dijo, es lo que dice el Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles para que no sufran caída. Y el Señor me dijo y me mostró y me dijo que así es como Él nos cuida a nosotros, que en su voluntad, hermano, es guardarnos, protegernos, hermano, que no caigamos, que no nos lastimemos, que no suframos. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que estemos bien, que no suframos. Por eso, hermano, es que realmente yo creo con todo mi corazón que el Señor está interesado en levantarnos. Porque alguien podría decir, yo me caí. Alguien podría decir, yo me tropecé. Alguien podría decir, yo fallé, yo me equivoqué. Pero la Biblia me enseña algo. A Él correrá el justo, dice. A Él correrá el justo. ¿Y qué dice el proverbio, hermano? Y será levantado. Yo no sé si usted esta mañana vino a este lugar sintiéndose mal, con un sufrimiento, con un dolor, sintiéndose señalado porque quizás se equivocó, porque quizás cayó, quizás se dejó contaminar por el mundo. Pero lo que sí le puedo decir esta mañana es que el Señor ha venido a este lugar para decirte que te quiere levantar, que lo que tienes que hacer es correr a Él, acercarte a Él nuevamente y decirle, Señor, aquí estoy, me equivoqué, ayúdame. Y el Señor, ¿sabe qué? Te va a levantar, porque en la palabra lo dice, a Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús, pero dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Mira, hermano, ¿sabe qué me habla eso? Torre fuerte, es decir, un lugar seguro, un lugar que no es conmovido, un lugar que no es derribado, un lugar donde yo puedo estar confiado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. Es ahí donde usted y yo tenemos que correr. Quizás usted dice, yo me he sentido en un tiempo mal. Quizás usted dice, yo me he apartado del evangelio. Yo quizás he caminado en un camino que no era lo que Dios quiere. Pero el Señor te dice esta mañana, corre a mí nuevamente, acércate a mí nuevamente, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Mire lo que dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, solamente de la mano del Señor usted y yo podemos caminar seguros en esta tierra. Solamente, hermano, de esa única manera usted y yo vamos a poder caminar en esta tierra. Quizás algo lo trató de contaminar, pues esta mañana es una mañana donde el Señor va a cambiar muchas vestiduras. Y es una mañana, hermano, donde vamos también a participar de la mesa del Señor. Y yo le digo esto porque el Señor me ponía algo, y es que en el libro de Corintios, hermano, habla algo acerca de tomar la mesa o los elementos de una manera indigna. Dice la Biblia, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de ese tiempo, ustedes cuando se reúnen algunas veces la toman de una manera indigna, y por eso hay algunos que están enfermos, hay algunos aún que duermen ya, le dice. Pero yo puedo entender, hermanos, que qué importante es
revisar nuestras vestiduras. Qué importante es que usted y yo, por medio de la luz de la palabra, podamos examinarnos esta mañana cómo está nuestra vestidura, ver si hay alguna mancha, quizás algo trató o contaminó nuestra vida de lo que mirábamos, quizás algo de lo que muestra la Biblia, hermano, de lo que mirábamos ahí acerca de la doctrina de los fariseos, la hipocresía. Quizás coqueteamos con el mundo, quizás hemos dudado del Señor, no sé, algo, pero esta mañana yo creo que el Señor quiere hacer algo diferente. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón de que el Señor ha traído esta mañana, su deseo esta mañana es levantarnos a todos. No solamente guardarnos de caídas, hermano, sino que si nos caímos, levantarnos. Que si nos equivocamos, hermano, el Señor no nos señala. El Señor no es aquel que va a señalar y te va a decir: ya ves, te dije, te das cuenta por desobediente. No, hermano, el Señor nos ve que nos caímos, Él llega y nos levanta, nos limpia, quizás nos golpeamos, nos cura y nos dice: sigue adelante. Ese es el corazón del Padre, un Padre lleno de amor, un Padre misericordioso, un Padre clemente que te dice: te equivocaste, no te preocupes, fallaste, no te preocupes, ponte a cuenta y sigue caminando. Te apartaste, no te preocupes, quizás tú te apartaste, pero yo no me aparté de ti, yo estaba ahí, y si estás aquí es porque Él te trajo. Pero Él nunca te dejó, Él nunca te ha dejado y te dejará. Por eso es que esta mañana, hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y si los hermanos que nos van a ayudar, si nos pueden apoyar con entregar los elementos. Mire lo que dice Primera de Corintios 5. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hoy es una mañana para que antes que tomemos los elementos, así como dice su palabra, podamos recibir, hermanos, el perdón de nuestros pecados y también la limpieza que Él nos quiere dar o ha traído esta mañana. Porque la Biblia me enseña que su palabra es como el agua que limpia. Su palabra me enseña que ella lava, que ella quita la mugre, que su palabra limpia, quita toda contaminación. Yo creo que esta mañana, hermanos, podemos revisarnos ahí en la intimidad, ahí con el Señor. Cierre sus ojos. Usted sabe cómo está delante del Señor. Usted sea sincero ahí con sus ojitos cerrados y dígale: Señor, tú sabes cómo he venido. ¿Sabe qué es lo bueno de esto, hermano? Que Él lo sabe todo y nada le podemos ocultar a Él. Y lo bueno de ello es, hermano, que tenemos un Dios, un Padre tan bueno, que Él, al ver nuestras faltas, al ver nuestros pecados, al ver que quizás nos hemos contaminado, que quizás le hemos fallado, Él lo que hace es limpiarnos. Él lo que hace es cambiar las vestiduras. Por eso es lo que dice en Primera de Corintios: limpiémonos de la vieja levadura, limpiémonos de la vieja manera de pensar, de la manera en que hemos estado viviendo, que quizás no es la correcta,
que quizás no es la manera agradable que Dios espera que nosotros vivamos. Dice, limpiémonos, dice, porque vamos a celebrar una fiesta esta mañana. Y no podemos celebrarlo, dice aquí, con vieja levadura, con levadura de malicia, de maldad, sino dice que celebremos la fiesta con sinceridad y con verdad. Su palabra dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y esta mañana su Espíritu Santo ha venido a este lugar para sacar de nosotros lo que tenga que sacar, lo que tenga que limpiar. Usted solamente dígale al Señor: Señor, yo te entrego hoy esto. ¿Por qué es importante que lo hagamos así? Porque dice su palabra en 1 Corintios 11:29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hoy, esta mañana, antes de que tomemos la cena del Señor, digámosle al Señor: Padre, ayúdame a examinarme esta mañana. Examinémonos, hermanos, de acuerdo a lo que hoy el Señor nos ha hablado por su palabra. Y si hay algo en nuestra vida de eso, o alguna otra cosa que quizás no se mencionó, pero que el Espíritu Santo le trae esta mañana, dígale: Señor, yo esta mañana, yo quiero que tú me limpies. Si hay áreas a entregar, si hay costumbres, si hay pensamientos, si hay deseos, si hay algo que usted tiene que entregar y el Espíritu Santo le dice: entrégalo, entréguelo. Porque hay muchos que han esperado cambios. Hay muchos que han estado diciéndole: Señor, yo necesito que tú cambies mi temporada, que tú cambies esto que estoy viviendo. Los cambios vienen, pero es necesario examinarnos a nosotros mismos, poner nuestra vida delante del Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana. Espíritu Santo, antes de participar, Espíritu Santo, ayúdanos, auxílianos. Te necesitamos. Espíritu Santo, aún te pedimos que nos reveles, que traigas a nuestro entendimiento aquellas cosas que están en nosotros que no son agradables, Señor. Aún pecados ocultos, Señor, que esta mañana tú lo reveles a cada uno de nosotros, de tal manera que podamos entregar, Señor, y que luego de examinarnos, Padre, podamos, Señor, sentir ese perdón que viene de ti, Padre. Tómese un momentito ahí, hable con el Señor. Es necesario hacerlo, hermano. Es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Así como decía su palabra, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero tú y yo, hermano, aferrados de nuestro Señor Jesucristo, pueden presentarse muchas cosas para hacernos tropezar. El enemigo podría mandar muchas cosas para hacernos caer, pero aferrados del Señor, confiados en Él, hermano, Él siempre nos levantará, quitará los obstáculos. Él siempre enviará ángeles para guardarnos, dice su palabra, en todos nuestros caminos. Pero qué importante es que nuestro corazón esté alineado a Él. Dice 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Dígale: gracias, Señor, porque este pan sin levadura, dígale, representa tu cuerpo santo, puro. Y hoy nosotros también, Señor, por medio del Espíritu Santo, recibimos esa santificación en nuestra vida. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos, hermanos, de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Padre, te damos gracias. Dele gracias al Señor y dígale: gracias, Señor, porque yo he podido participar de tu mesa. Padre, lo he podido hacer de una manera digna, no por mis fuerzas, sino por tu gracia. Gracias, Señor, porque hemos podido esta mañana, Señor, participar de esta mesa, Señor, donde no cualquiera puede participar, solamente aquellos que tú has tomado como hijos para que participemos en ella, Señor. Ahí en su intimidad dígale: gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor, porque hoy, esta mañana, no solamente, Padre, he participado de la cena del Señor, sino que también, Padre, tú has hecho algo diferente en mí. Gracias, Señor, porque tú me has limpiado. Gracias, Señor, porque tú me has levantado. Gracias, Señor, porque me caí, tropecé. Pero tu mano, Señor, se ha mantenido extendida para levantarme. Dígale: gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor, porque yo puedo esta mañana decir lo que dice tu palabra. La mano de Jehová no se ha acortado para bendecir. Gracias, Señor, porque aunque tropecé, dígale: gracias, Señor, porque aunque me equivoqué, aunque te fallé, Señor, aunque me quejé, pero hoy, esta mañana, tú has extendido tu mano y me has dicho: levántate. Y me has dicho: levántate. Y me has dicho: es tiempo de levantarse, es tiempo de seguir, es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar. Levante sus manos. Terminemos este tiempo. Dígale: Señor, me da seguridad.
yo quiero decirle algo. En este camino que nos ha tocado caminar, usted quizás ha atravesado momentos difíciles, pero quizás de aquí en adelante alguno tiene incertidumbre de su camino. Yo le quiero decir algo. El Señor tiene control de todas las cosas en su vida, en su familia. Todo lo que le acontece, Él tiene el control. No tenga temor. No tema caminar, hermano, en este camino que estamos llevando antes de que Él venga. Porque ¿sabe qué? Pueden haber miles de obstáculos, pueden haber miles de cosas, pero el Señor siempre o quita los obstáculos o nos hace caminar sobre ellos. Pero de que nos da la victoria, hermano, nos dará la victoria. Usted camine confiado siempre, creyendo que el Señor es el que cuida sus pasos, que Él es el que cuida su vida, la vida de su familia, la vida de todos aquellos que están cerca de usted. Así que cantémosle al Señor, adorémosle, terminemos este tiempo. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levante sus manos y cántele al Señor. Dígale con todo su corazón, con fe, creyendo, hermano, creyendo. Que me da paz, me da seguridad. Reciba la paz del Señor esta mañana. La seguridad que viene de Él, esa seguridad que solamente Él puede dar. El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. es tu amor que me Oh, gracias. sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque dale un aplauso al Señor. Un aplauso. Gracias, Padre, porque contigo podemos caminar confiados, Señor. Padre, porque contigo, sin importar la circunstancia, la situación, podemos caminar no solamente con gozo, sino confiando de que tú siempre guardarás nuestro caminar. Te damos gracias esta mañana, Señor, por todo lo que has hecho en medio de nosotros. Gracias. Denle un aplauso, hermano, al Señor. Que el Señor le bendiga.